Buenas, ya estamos en directo. Hemos tenido algún incidente, pero ya estamos aquí. Bienvenido, Miguel. Gracias por venir a nuestro humilde programilla en internet. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, para los que no lo sepan, todo esto surgió porque participé en un concurso que hizo el Viejo Topo de 3 revistas, y aquí las tengo. Ajá. 3 revistas del Viejo Topo, que a partir de ahora pues iremos comentando alguna cosa conforme las vayamos leyendo y demás. Y bueno, y a raíz de eso, pues yo ya había pensado invitar al Viejo Topo cuando pasó lo de la censura a la feria y demás. Ahora le preguntaremos y demás. Pero bueno, ahí se quedó. Entonces, a raíz de esto, pues dije, bueno, pues voy a aprovechar y a ver si hay suerte y podemos comentar un ratillo aquí diferentes cuestiones de gente malvada, ya sabes, en estos tiempos. Rojipardas, Nazbol o otros calificativos, Edu, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque el Bueno, Viejo Topo ya, yo ya he visto por ahí en Twitter la izquierda facha, joder, Como mínimo. como mínimo. Aún no nos llaman musolinianos, pero les falta poco, sí, efectivamente. Lo que pasa es que yo todavía, cuando me dicen esto, por ejemplo, rojo, lo de facha, más o menos, ¿no? Ya lo entiendes, pero lo de rojipardo todavía no sé lo que es. Espero que alguien me lo aclare. pues yo creo que es un término que nadie sabe lo que es, pero se utiliza como para pegarte un alpargatazo en la cabeza y decir, este es un malvado rojipardo. Y como hace no tanto también el fascista se utilizaba mucho, ahora parece que por el uso se ha quedado un poco desgastada. Nunca dejará de pasar de moda, creo yo, pero rojipardo es como creo yo, la nueva etiqueta de moda. Bueno, es un cajón desastre al final, yo Claro. creo, ¿no? De todo lo que no encaja con... Bueno, pues... ¿Qué decir del Viejo Topo? A ver, es una revista que se funda en el 75 y si nos quiere explicar, Miguel, para la gente que ande un poco despistada y no conozca al Viejo Topo, su trayectoria, cómo nace, el por qué, que ya lo habrás contado muchas veces, pero si nos lo quieres comentar de manera breve. Bueno, la verdad es que nace de una manera casi ingenua y bastante inocente. En aquel momento, sabes, formábamos parte de una generación que tenía una gran capacidad de iniciativa, ¿no? Había proyectos de hacer una revista, de hacer una editorial, de hacer una exposición, de hacer un no sé qué, un no sé cuántos por todas partes. Y al mismo tiempo había una situación de disputa ideológica seria, grave, entre diversas formaciones de izquierda que todas se autoproclamaban revolucionarias, pero todas pensaban en la revolución de una manera diferente. Entonces a nosotros se nos ocurrió de una manera absolutamente ingenua, ya digo, crear una revista que pudiera ser una plataforma de discusión de todas estas izquierdas. Y así empezamos haciendo una especie de consejo de redacción ampliado en el que invitamos a todas las fuerzas políticas más significativas, ¿no? No me refiero solo a partidos políticos, sino a otras representaciones de la izquierda, a un primer especie de consejo de redacción que fue un desastre, un auténtico desastre, porque todo el mundo acabó peleado, con lo cual decidimos pasar de consejos y crear una dirección personal de las 3 personas que lo fundamos, dar cabida a estas voces de la izquierda y parece que nacimos en un momento apropiado porque la revista, la verdad, fue un éxito. Llegamos en algunos kioscos del centro de Barcelona competíamos con el Hola, que era la revista del corazón más famosa del momento, ¿no? Veías las pilas. Llegamos a imprimir 50.000 ejemplares en un momento cumbre, pero normalmente la tirada de la revista era de unos 35.000 ejemplares, lo cual visto desde ahora pues es una auténtica barbaridad. Y ahí empezamos dando cabida a todo el mundo, sufriendo todo tipo de problemas judiciales, de secuestros, en fin, las cosas de la época, lo que era el año 76 y 77, en que hacíamos cosas, la verdad, muy inconscientemente, porque ahora las piensas y dices, joder,
que por aquella denuncia no me pedían 7 años de cárcel y por el otro no sé qué, ¿no? Pero, pues como tanta gente que se movía mucho más arriesgadamente que los que estábamos en el topo, pues tiramos adelante, empezamos a hacer cosas de muy buena fe. Luego la revista fue cambiando, ¿eh? Ya no fue solo un lugar de debate de las izquierdas, sino que en función de los acontecimientos políticos que se han ido sucediendo en estos muchos años, pues ha ido tomando perfiles diferentes. Claro, porque son muchos años de trayectoria, ahí da para muchos cambios, para mucha evolución y vamos, lo raro sería que se mantuviesen las mismas líneas y lo mismo exactamente que en ese año 75. Podemos entrar un poco en esas diferentes etapas que ha tenido, creo yo, el viejo topo a lo largo de su historia. Bueno, la primera etapa fue larga, acabó mal, porque acabó con una especie de un sector no voy a dar nombres, de personajes que estaban alrededor de la revista, intentaron tomarla mediante una argucia jurídica y apropiarse de ella. La operación salió mal, le salió mal, pero los dos fundadores que quedábamos, porque uno había fallecido, Claudio Montañá, el gran amigo y la gran persona Claudio Montañá, se suicidó en toda esta trayectoria y nos dejó solos a los dos, pues los dos decidimos dejarlo, marcharnos y dejar la revista en manos de Pep Subirós, que tardó yo creo que un par de años en cerrarla porque coincidió con el desencanto, la época del desencanto, la época de la caída de las tiradas, en fin, desaparecieron las editoriales que hacían libros rojos, se reciclaron, editoriales como Anagrama, ¿no?, que había publicado mucho libro rojo, pues se pasó a la novela y bueno, cambiaron los tiempos. Luego la revista estuvo cerrada un tiempo y yo hice otras cosas, en otras aventuras editoriales y cuando tuve la posibilidad de recuperar la marca, la recuperamos y volvemos a aparecer en el año, creo que fue en el año 90, 89-90, y emprendimos una segunda etapa que no se ha interrumpido hasta ahora. En esta trayectoria, pues hemos tenido momentos de todo, ¿no? En función de cómo iban los acontecimientos políticos. Hubo una época en la que estuvimos bastante cerca de Anguita y de la Izquierda Unida de la época anguitista. Hubo otra época en que pues apoyamos los movimientos sociales y 15M sobre todo, ¿no?, que nos ilusionó. Pensamos que por fin había llegado el momento, aunque luego pues también llegó el desencanto, ¿no? Luego hemos tenido la época en la que hemos tomado partido contra el movimiento independentista en Cataluña, nos hemos posicionado en contra de los proyectos independentistas y ahora estamos en una fase final en el que la revista es más variada, pero que estamos una época de desencanto, una época también de grandes cambios y una época en la que han aparecido políticas nuevas, que es toda la política ligada a la identidad y a los nuevos feminismos, etcétera, etcétera, con las cuales desde la revista la mayor parte de los colaboradores de la revista discrepan, ¿no? Y estamos en esa fase de criticar estas políticas identitarias que excluyen o que se apartan de las políticas de clase y las políticas vinculadas al trabajo que nosotros defendemos, sin que despreciemos, obviamente, la lucha por todos los derechos individuales, eso está claro, ¿no? Pero nos parece que las políticas de identidad vinculadas a las teorías queer están quitando de tener en primer lugar las luchas que nosotros pensamos que son más importantes. Entonces, digamos que... Me he enrollado mucho, ¿verdad? No. Entonces, digamos que esta última fase del viejo topo puede ser lo que la izquierda, por llamarlo así, o la autodenominada izquierda actual, nos perdona y nos puedes contar qué es lo que pasó en esta censura al viejo topo o qué ha pasado.
Bueno, eso es muy complicado, ¿no? A ver, Sí, la excusa formal que se nos dio es que habíamos publicado a un autor que se llama Diego Fusaro, ujú, italiano, un sí, filósofo marxista, hegeliano, fichtiano, que ha escrito mucho sobre Marx y que ha cometido algunas imprudencias de carácter político, porque es una persona así muy lanzada, que él dice, yo voy a donde me llaman para hablar siempre que no me intenten impedir que exponga mis ideas. Y entonces ha hablado en algunos ámbitos que yo, la verdad, no lo hubiera hecho, porque sí, eso es ofrecer armas al enemigo, ¿no? Pero él recientemente ha publicado un libro que es radicalmente de izquierdas en cuanto a su oposición al capitalismo y en cuanto a oposición a la burguesía procapitalista y a la izquierda neoliberal progresista, que es la que nos gobierna, y su defensa en cuanto a las costumbres, su defensa, yo diría que es más tradicional. tradicionalista, más tradicionalista. Por ejemplo, él defiende la familia como un germen, una primera célula de constitución social frente a unas políticas de izquierda que pretenden la disgregación para individualizar, atomizar a los individuos y dejarlos como personajes precariados sin ningún tipo de asistencia. Entonces él en esto es conservador, en algunos aspectos es conservador, como por cierto lo es la inmensa mayoría de la clase obrera española, que en estos aspectos es conservadora, ¿eh? Y que se comportó de esta manera, por ejemplo, en la pandemia de cuando nos encerraron de la manera que nos encerraron, atendiendo a la familia. Se ha ido ahora. Yo creo que la mayor parte de la clase obrera española es conservadora y en este aspecto es justo. Bueno, pues utilizaron a este autor como excusa para descalificarnos, ¿no? Porque este autor no es guay, No es guay. no está en lo moderno, en cuanto a las familias es conservador. Yo incluso creo que no es católico, pero si lo fuera tampoco me sorprendería, ¿no? Y claro que la teología de la liberación también son católicos y a estos Claro. se les puede permitir. En fin, esa fue la excusa formal. Hay que tener en cuenta que es un autor que lo ha publicado Trota, que lo ha publicado Siglo XXI, lo han publicado otras editoriales y con ellos no han tenido. ¿Qué hay detrás? Bueno, las personas que manejan la feria literal son jóvenes izquierdistas de los de hoy, que están intoxicados por estas políticas identitarias de hoy, en mi opinión, y que de alguna manera parece que querían matar al padre, ¿no? Y querían descalificarnos de alguna manera, ¿no? Estos jóvenes además pertenecen, yo creo que todos, a una formación política catalana que son las CUP, que son abierta y radicalmente proindependentistas. Y nosotros llevamos unos años dando argumentos en contra del independentismo, y denunciando las falacias y las falsedades con que se cobija, donde se cobija el independentismo. Nosotros contra los independentistas a título personal no tenemos nada. Que luchen por sus ideas nos parece muy bien, pero lo que nos parece muy mal es que, por ejemplo, desde los medios públicos, que son de todos, pues los medios públicos se utilicen como entidades de agitación y propaganda en favor de la independencia. Nos parece mal que se falsifique la historia, que se falsifique incluso en los libros de texto, que se mienta descaradamente en los colegios, ¿no? Y se cree una conciencia nacional de formación de una nueva nación diciendo mentiras. Creo que haya independentistas que luchen y que a lo mejor luchando consigan la victoria, pues bueno, pues habrán obtenido la victoria, ¿no? Pero esos métodos nos parecen mal y por eso los hemos denunciado.
En el sentido que decías lo de Fusaro, también se atacó en su momento, ya tuvo su momento, a Nairi Simón y su libro Feria, que Sí. por cierto, lo tengo aquí porque yo no lo había leído hasta hace poco, pero hace una semana o dos lo leí y creo que ella también lo decía en una entrevista por ahí, de que la gente oirá hablar tantas cosas del libro y de ciertos posicionamientos que a lo mejor, como tú has dicho, pues a lo mejor reivindican la familia y ya no solo la familia, o yo lo entendí así, como, pues como institución tradicional, sino como también como de seguridad, o sea, de una reivindicación económica a tener una familia o a tener una casa, y eso ya también se considera como algo tradicional o algo reaccionario, como que se añora el pasado. Obviamente en cosas ciertos derechos individuales hemos avanzado, pero en otras cosas, en cuestiones económicas o en otras, yo creo que es indudable que hemos retrocedido. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que hemos avanzado una barbaridad, sinceramente. Pero, claro, yo soy algo mayor, digamos. Yo he vivido la época en que a los gays los metían en la cárcel, en Claro, que claro, eso es un avance, sí. las mujeres tenían que pedir el permiso al marido para viajar. Es decir, no hace tantos años que pasaban estas cosas, ¿no? Entonces yo siempre digo que el feminismo ha sido la única revolución triunfante de nuestra época, que le queda camino por recorrer, desde luego, ¿no? Pero bueno, es que esto ha cambiado de una manera radical, ¿no? A lo mejor ahora hay quien tiene prisa porque cambie más, ¿no? A lo mejor es peligroso no reflexionar sobre estos nuevos cambios, ¿no? Yo no he leído la novela de Ana Iris Simón, pero es como si lo hubiera leído porque he leído tantas críticas y tantas respuestas que ya casi me las sé, ¿no? Pero es verdad que a ver, la gente no es consciente de lo que ha pasado en 30 o 40 años. A mí, por ejemplo, me pidieron 7 años de cárcel, como decía antes, por una bandera republicana. Es decir, estas cosas pasaban, estábamos en una situación en que había que luchar por todo, ¿no? Se ha conseguido una barbaridad, pero ahora estamos en un proceso de desintegración social. Estamos en un proceso de que lo que interesa es que haya muchos repartidores que vayan en bicicleta, que no tengan contrato de trabajo, que esté todo precarizado. Ahora tenemos la amenaza de la inteligencia artificial que ya asoma el hocico ahí detrás, y que la gente ya no piense en tener un trabajo para toda la vida, sino que esté cambiando continuamente de trabajo, que le cueste mucho tener una casa, que esté permanentemente hipotecado. Yo siempre he dicho que el invento de la venta a plazos ha sido el gran invento del capitalismo del siglo XX, ¿no? Porque cuando empiezas ya estás ligado, ya estás obligado, ya estás dependiente. Pues ahora mismo estas nuevas teorías conducen a que estemos ligados para siempre, subordinados al capitalismo realmente reinante, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Edu, tienes... Sí, yo también eso lo relacionaría con que vivimos, yo creo, en una época de poca perspectiva, de falta de perspectiva y de gran acriticismo a ver, yo lo digo desde mi campo, yo soy historiador y creo que precisamente lo que dices de esos avances que hemos hecho, creo que no se tienen en muchos casos a nivel social, me refiero, en una perspectiva de hemos avanzado esto, pero todavía nos queda por avanzar esto y perdemos la perspectiva de lo que es verdaderamente importante, que son los asuntos de clase, que son los asuntos económicos, la economía, cómo funciona el mundo. Las identidades es el maquillaje que nos ponemos, pero al final lo importante es el guión que estamos siguiendo, creo yo. Y creo que vinculado a también el momento del que vivimos, de la inmediatez, del tweet, de que ha invadido las redes sociales actualmente a todo, pues yo creo que vivimos en una época que creo que las perspectivas a corto plazo son poco halagüeñas. No sé qué opinará nuestro invitado. Bueno, yo soy
No deberíais preguntarme estas cosas porque yo desanimo a cualquiera, ¿eh? Yo tengo una impresión de un déjà vu. Es decir, Sí, lo que pasó en el año 80, 81, 82, con aquel desencanto que nos invadió a todos, salpicado con algunas gotitas, pero básicamente un desencanto, y yo creo que se está reproduciendo ahora. Hubo un momento en el que nosotros pensamos que no había horizonte, que eso se había acabado. En el momento en el que el PSOE nos traicionó, porque claro, cuando empezó la transición, los idiotas creímos que ya estaba hecho esto, ¿eh? Yo por eso me marché tranquilamente del Topo a hacer otras cosas, porque esto ya estaba casi la revolución ahí en marcha. Teníamos un partido marxista en el gobierno, esto estaba, bueno, era cosa de tener paciencia, ¿no? Bueno, la decepción que tuvimos coincidió con un momento de desconcierto en la izquierda. Ahora mismo, lo siento, pero la izquierda es prácticamente inexistente. Estamos asistiendo a una guerra en Europa ante la indiferencia absoluta de la población y de las izquierdas. Peor aún, las izquierdas en el gobierno, que son las que nos representan, ahora resulta que son atlantistas y neoliberales, porque no objetan, hombre, sí, es mejor que se modifique se haga una reforma laboral o se suban un poco las pensiones, etcétera, etcétera, es mejor que nada, evidentemente, ¿no? Pero, o sea, hay quien lo haría peor, pero la verdad es que tenemos una izquierda que yo no le veo los rasgos, vamos, seguramente es que me he quedado oxidado, pero yo no veo que tenga los rasgos que definen a una izquierda combativa, una izquierda de clase, una izquierda que denuncia, una izquierda que dice la verdad, una izquierda que no teme decir la verdad, ¿no? Entonces tenemos una izquierda volcada en los medios de comunicación y que le hace las gracias hasta al presidente Biden, ¿no? Entonces, la verdad, y no me refiero obviamente solo al PSOE, estoy hablando claro, claro. de toda la izquierda que está en el poder, ¿no? Fuera de esta izquierda, pues existen grupos aislados, se me ha oscurecido esto y no sé si es problemático o no, pero no, vale. Existen grupos que intentan hacer cosas, existen editoriales, existen revistas, existe producto, existe una resistencia, pero una resistencia, la verdad, mínima. Eso es muy desanimador y yo creo que tienen que pasar 5, 6, 7, 8 años para que esta izquierda vuelva a rearmarse. Lamento ser tan pesimista. Sí, bueno, eso era una de las preguntas que te quería comentar, que cómo veía la situación de la izquierda actual y, y también no sé qué opinión tendrá de la juventud actual o tal como lo ve él, pero claro, yo veo revistas del viejo topo de los 80, por ejemplo, Edu, y pues bueno, igual que ahora, ¿no? Su densidad, bueno, su pararte a leerlo, a meditar, su reflexión intelectual, ya ahora la política actual, por lo menos que llega a la grande mayoría de la gente por internet, obviamente, son cosas que tienen que ser muy cortitas, vídeos muy cortitos de tonterías. Antes me ha pasado, por ejemplo, de un vídeo de Sumar, que eran unos dibujitos de qué eran, perros o qué eran, Gatos, gatos. gatos, ¿qué hacían? Bueno, increíble. O sea, cosas ridículas, pero yo no sé si es porque necesitan utilizar ese lenguaje para comunicarse con la gente, si la gente está tan absorbida por las redes sociales y por todo tipo de pantallas que no tienen capacidad ni retentiva, no sé qué está pasando. Nosotros, por ejemplo, somos un programa que analizamos diferentes obras, películas, libros y demás desde una perspectiva de clase, pero a lo mejor obras que intentando atraer a gente a ciertos análisis que a lo mejor no hubiera pensado, pues a lo mejor hablamos de Orwell o hablamos de Rambo o hablamos de, en fin, mucho tipo de, por ejemplo, el último programa Edu nos habló de la batalla de Argel, de los Pirenois y demás, y también intentamos hacer un poco de humor, porque sabes que si no, la gente lo hacemos un poco desenfadado y tal, porque si no, la gente no se va a otra cosa. Es muy difícil canalizar mensajes políticos. Y entonces yo creo que el viejo topo hace una buena labor. Sí, pero ¿cómo ves la juventud o las campañas políticas, las redes sociales? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la pregunta es, aquí, cuando se hacen estas tonterías que hace Sumar, ¿eh? Con el dibujito ese del plátano, en fin, todas Vale. las, La has visto, las, la has visto. Bien, bien, bien. las cosas de Irene Montero, los carteles de Irene Montero y Sí, sí, sí. todas esas cosas, no se está dirigiendo a la clase obrera. Se está dirigiendo a las clases medias urbanas, a los hijos de las clases medias urbanas, que son los que creen que les van a votar, pero no se están dirigiendo a las clases obreras. Cuando se hace toda esta broma de Internet y esta lectura rápida y tal, no se están dirigiendo a las clases obreras, no se están dirigiendo a la mayor parte de la población, por eso van a tener un resultado en estas elecciones bastante penoso, en mi opinión. Están dirigiéndose a gente guay, a gente a la cual se le dicen 4 cositas y ya tienen suficiente, y marchosa, y no sé. Claro, entre esa gente, a esa gente, si les llegaran otro tipo de mensajes, seguramente sería gente valiosa y seguramente sería gente que contribuiría, ¿no? Pero los canales por los que les llega la información son canales que no se prestan. El Viejo Topo es una revista densa, tú lo has dicho, ¿no? Una revista aburrida. No, no, aburrida no, pero... Vamos, bueno, no, quizá no es la palabra, pero a ver, es una revista que yo tengo un nieto que hace ciencias políticas, está haciendo ya, Sí. ha acabado segundo ahora, y me decía que en su clase es que todo el mundo le decía que el Viejo Topo no se podía leer. Joder, Joder. en Hostia. el mundo de políticas no se puede leer el Viejo Topo, pues estamos, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Porque es gente que se ha formado con esa lectura rápida, esa lectura de leer un artículo más de 3 minutos o más de 5 minutos ya no se lee, ¿no? Incluso hay alguna página web por ahí fuera que cuando te pone los artículos te indica arriba, lectura, 3 minutos, lectura 5 minutos para animar y decir, oye, aunque te pases de pantalla, no te preocupes que no hay mucho, que puedes seguir leyendo. Bueno, yo creo que así es muy difícil comprender, aprender con H intercalada la realidad, ¿no? Es muy difícil conocer el porqué de las cosas. Es verdad que puedes tener una visión superficial y acertada de los fenómenos más importantes, pero es muy difícil. Es muy difícil entender qué pasa en Ucrania, por ejemplo, sin haber leído los antecedentes, sin saber qué pasaba hace 14 años en el Donbass, sin saber cuál es la correlación de fuerzas en Oriente, en fin, sin saber mucho. Es imposible entenderlo. Entonces, si no entiendes las cosas, pues cualquiera puede venderte cualquier moto y tú, pues naturalmente, tragarte. Y además, en una sociedad mediatizada con cientos de miles de inputs, pero a la vez estamos en la, bueno, sí, en la época donde la gente más opina de todo. Es que es increíble. En las redes sociales todo el mundo opina de todo y con titulares ahí como muy tal, y hay veces que tú lo ves y dices, claro, pero sí que no sabe de qué está hablando. Por ejemplo, antes he visto un tuit muy flipante que decía, no sé si lo has visto, Edu, que lo he puesto, que un tipo, un opinador profesional, a ver, nosotros también lo hacemos, pero intentamos, nos preparamos los programas, nos documentamos, leemos dentro de nuestras capacidades, pues humildemente, pero decía un tipo, el comunista Biden, hostia, y se hacía un vídeo el tío del comunista Biden, y yo, pero es que claro, es que partiendo desde este punto, yo es que no sé. Todo el mundo sabe que Biden es casi comunista, Sanders debe ser ultracomunista y Putin obviamente también es un comunista. Sí, es muy divertido. Bueno, todavía hay mucha gente que habla de que la guerra de Ucrania la llevan a cabo la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? No, a mí me gustó mucho el tertuliano ese que salió en la tele. Es que, claro, salió en la tele. Que decía que Putin era comunista porque se llamaba Vladimir, como Lenin. No lo he visto, pero ya no me sorprende nada. Pues hace un año fue cuando al inicio dijo, no, porque se llama Vladimir, como Lenin. Y yo, hostia, pedazo de argumento, es increíble. Que es para decirle a ese señor que sí sabe que Zelensky también se llama Vladimir. Claro, pero es que tampoco lo sabría. Es que... Y habla ruso. Claro. Claro. Sí. Ay, Dios. Bueno, a ver, ¿qué más cosas podemos tocar? Bueno, a ver, dentro de poco son elecciones. Miguel,
¿cuál dirías que es tu valoración, así, bueno, resumida de estos años con Pedro Sánchez o del gobierno de coalición? ¿Y qué esperas? ¿Crees que va a cambiar algo tras las elecciones? ¿Hay un cambio de ciclo? ¿O qué crees que puede cambiar? ¿O qué? No, yo creo que España, quien manda realmente en España es alguien que utiliza como enlace a la Unión Europea. La Unión Europea es quien decide lo que se hace en España, quien manda y quien permite las extralimitaciones que ha hecho el gobierno de subir un poco las pensiones, etcétera, etcétera, son consentidas por la Unión Europea, que naturalmente busca contraprestaciones. Quien manda de verdad, que no se sabe muy bien quién es, no estoy hablando de los sabios de Sion, pero evidentemente las ideas se cuecen en algún sitio y no las decide Biden o no las decide Zelensky o no las decide Macron, eso se cuece en determinados ámbitos. Los que mandan son esos y los que mandan son los que permiten hasta cierto punto este juego entre la derecha que está más a la derecha que la democracia cristiana de posguerra, pero bueno, de esa derecha, y la izquierda liberal moderna, que no pone en cuestión el sistema económico, ¿no? Y yo creo que, bueno, las diferencias van a ser muy pequeñas si gana Feijóo o si gana Sánchez, muy pequeñas. Realmente quien va a decidir las cosas va a seguir siendo la Unión Europea. Hombre, siempre es más agradable que tener a unos personajes o a otros porque unos son más fotogénicos que otros, pero más allá de la fotogenia hay poca diferencia. Sí, eso me dice mi pareja. Mi pareja dice, pues ya que tenemos un presidente que no pinta nada, pues por lo menos podría ser guapo. Por lo menos podrían ser todos guapos y tal. Claro. Sánchez es de los más guapos que hemos tenido. ¿Tú crees que influye en el voto eso? Porque claro, puesto al nivel tan bajo que hay en algunas cosas, ¿crees que influye que se le considere más guapo que otros? No, la belleza física no creo que tenga importancia. La simpatía sí. El desenvolverse, sí, por ejemplo, en ese famoso debate en el de dos mentirosos que hubo ahí en televisión hace poco, pues Feijóo dio muy buena impresión como dialogante, una persona que parecía el padre de familia, una persona afable, correcta, educada. Sánchez, en cambio, dio una impresión de estar atacado de los nervios, ¿no? Sobre todo al principio, parecía que estaba a la defensiva, ¿no? Pues ese comportamiento de Feijóo yo creo que le dio votos porque como mucha gente le da lo mismo votar a uno que otro, pues... Y yo no creo que el aspecto físico, porque claro, el gobierno que tenemos actualmente tiene un montón de mujeres guapas. Hombres no tanto, son más bien feos, pero las mujeres son guapísimas. Si eso tuviera impacto, los hombres votarían todos a la izquierda y me parece... Bueno, en su momento con Adolfo Suárez, luego Felipe González, fueron en su momento, no, bueno, tú lo sabrás mejor que nosotros, ¿no fueron un poco referente público femenino o no? Eso es una cosa que se ve ahora. Yo creo que no. A mí Vale, me vale. parece que en ese momento se pensaban otras cosas. No, sí, no creo. Bueno, no No es, sé, quizás sí, habría que preguntarle a las mujeres que en aquella época eran más discretas, y se explayaban menos que ahora. bueno, es una tontería de pregunta, no sé por qué he dicho eso. Di algo mejor. ¿Podemos decir entonces que la actual sociedad es más superficial que la sociedad de hace 40 años? Absolutamente, absolutamente. Es una sociedad que se queda con el enunciado de las noticias, ¿no? Sí, sí. Cada vez se leen menos periódicos porque basta con leer por encima los titulares en internet y ya se tiene bastante. O sea, la gente se insulta comentando acerca del titular. Sí. En Twitter va así, o sea... Y gente diciendo, pero si no pone eso. No, porque tú eres un rojipardo. Y como, hasta luego. Pero sí, sí. Bueno, Descalificar es lo más fácil que hay, ¿no? luego está también el aspecto editorial del viejo topo, que, por ejemplo,
yo tengo aquí La dictadura del videoclip de Johnny Ujú, Yescas, que, bueno, y Edu tiene educación tóxica porque estábamos preparando una entrevista con John, ujú. que, bueno, llevamos tiempo postergando si tiene a bien de venir, pero porque estábamos con los Ha estado libros. enfermo, ¿no? Ha pasado una temporada enfermo. Vale, pues eso, esperamos que pronto pueda venir y hablar sobre ello y también queremos hablar sobre, pues eso, de lo que va en su libro básicamente, de su experiencia como profesor y como un poco de lo que estamos hablando de la mediatización acerca de las pantallas y los jóvenes. En ese caso, eh, ¿qué nos puedes contar sobre la editorial Viejo Topo, Miguel, y qué criterios utilizáis para elegir los libros o en qué cosas estáis interesados que no? Por si hay alguien que no sabe qué tipo de catálogo tenéis. Bueno, va a temporadas, ¿no? Eh, es una editorial claramente de izquierda. Pues, habrá quien dirá de izquierda radical, pero yo me limito a decir de izquierda, en que publicamos ensayo sociológico, ensayo filosófico, algunos libros de política, de intervención política. De intervención política directa, pocos, ¿eh? Publicamos pocos. Básicamente son libros eh, no académicos, la mayor parte, alguno hay académico, pero la mayor parte no son académicos, pero son libros de formación, ¿no? En algunas, la verdad es que tampoco publicamos tantos libros. Ahora mismo estamos publicando un promedio de 2 libros mensuales, que no son suficientes para atender todos los temas que nos gustaría atender, ¿no? Hemos publicado relativamente poco de ecología, hemos publicado bastante de teoría marxista, pero va a temporadas. Y te diré que esto es como la oferta y la demanda, ¿no? No estamos al tanto del mercado, no nos importa mucho el mercado, publicamos aquellas cosas que nos interesan, algunas nos llegan espontáneamente, nos llegan bastantes manuscritos y gente que tal, y intentamos publicar autores poco conocidos que nos parecen interesantes, que sabemos que no se van a vender, porque hoy en día libros se venden muy poco, ¿no? La Sí. venta no es como hace 30 o 40 años, ¿no? Y luego, bueno, pues rebuscamos también cosas que se hacen fuera. Yo estoy medianamente satisfecho de la línea editorial que tenemos, ¿no? Sí, hay otras editoriales estupendas, o sea que el lector de izquierda no tiene problemas para escoger. Hay muchísimo libro que se publica en España. Bueno, pues yo animo desde aquí a gente a lo mejor más joven que no está muy puesta y que no conozca que se suscriba al Viejo Topo o que rebusque entre su catálogo de libros, que seguro que va a encontrar cosas que le va a gustar. Y, y bueno, cuando venga John, si al final viene, pues también volveremos a hablar del Viejo Topo y hablaremos de sus libros y Genial, tal. genial. Es una persona que tiene nervio, impulso. Sí, 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 sí. No tiene mucha actividad en Internet, ¿no? No, ha tenido el canal un poco para ello. Yo no sabía que estaba enfermo, lo has comentado tú, pero a mí no, Sí, me dijo no, que sí y tal, pero bueno, como estábamos también leyendo los libros y queríamos prepararlo para hablar más o menos bien con él. Además, Edu también es profesor y bueno, yo creo que puede haber cosas de las que tratar también. por Entonces, descontado, porque el tema de la escuela él lo vive muy intensamente, ¿no? claro, claro. Mira, el tema de la Y formación de los jóvenes, de la desformación de los profesores, del profesorado, todo eso lo vive muy intensamente. sí, es que eso es importante tocarlo, yo creo. Mm, bueno, Edu, ¿tienes alguna cosa más o si quieres que vayamos finalizando? ¿O qué temas más tenemos? A ver, yo por retomar una cosa que me ha hecho bastante gracia, lo que ha comentado Miguel de su nieto estudiante de ciencias políticas. O sea, a mí me ha sorprendido también. A mí me ha sorprendido lo que decían sus compañeros es que el Viejo Topo, que eso no se puede leer. Cuando yo recuerdo que precisamente yo cuando entré en la universidad y empecé a politizarme y esas escapadas que hacía yo a la biblioteca a buscar libros de Marx, libros de Lenin, un poco de todo, de no sé, Bakunin,
todo lo que no había límite. O sea, precisamente lo que cuando uno, yo creo, vamos, si no siente la necesidad de leer en ese momento, no lo va a sentir en ningún momento de su vida, porque es el momento de mayor efervescencia, de mayor descubrimiento, de tener a tu alcance la mayor cantidad de material posible. Y para mí en esa época el Viejo Topo era como un tótem que estaba allí, que encontraba publicaciones antiguas y era como, esto existe y ha tenido su tirada y ha tenido su recorrido, y me parece un poco, a mi forma de ver, debo decir, un poco insultante que digan que no se puede leer a estas alturas de... Me parece, te digo, No, pero insultante. es un poco a lo que están acostumbrados también los chavales. ¿No te crees que leen artículos? Y en la carrera muchos se lo toman como una obligación leerse. Ya, pero el, que te digo. el Estado de la Revolución, vaya pestiño. Pero te digo, diré lo digo yo desde mi perspectiva. Sí. Pues te diré que, ya que hablamos de mi nieto es un chaval muy inteligente, ¿eh? Ha tenido la fortuna, come cada día aquí en casa con su padre y conmigo, porque todos trabajan aquí. La editorial está aquí en el pueblo y ellos, como vienen a trabajar la editorial, pues se quedan a comer en casa, donde tenemos arduas discusiones sobre la política del mundo mundial. Pero lo que más me preocupa de su curso, concretamente de su curso en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es cuando me dice que prácticamente la totalidad de los alumnos de segundo ya militan en las juventudes de algún partido, porque su objetivo es hacer política profesionalmente. Colocarse. Claro. Exactamente. Eso es terrible, porque lo que estamos formando son burócratas. Lo iba a decir. La política, ¿no? Lo iba a decir yo, ¿cómo puede haber chavales de 18 años o 20 que ya son como mini burócratas que dices, pero que tienes 20 años? Bueno, y van ahí en plan, joder, macho, que... La sociedad no les ofrece claridad en su futuro, en los puestos de trabajo que pueden acceder. Sí. Saben que meterse en las juventudes de Esquerra o en las juventudes de Junts o en las juventudes del PSC o de donde sea, saben que luego ahí pueden hacer carrera, y un puesto de funcionario en algún ayuntamiento seguro que lo sacarán. De manera que eso es hartamente preocupante, porque entonces es obvio que la ideología les tiene ese cuidado. Basta un barniz que les da su partido en la línea que sea, y ahí me apunto ahí donde me parezca la cosa más simpática o coincida más con mis instintos primigenios, y a repetir el argumentario. Claro. Así es. Uf, que vaya panorama, ¿eh? Entonces, ¿para qué van a leer, no? Claro. Eso te hace dudar, y si dudas ya no... Bueno, Edu, no sé si quieres tratar si tienes alguna cosa más. A ver, a mí esto último me recuerda un poco a una serie que a lo mejor tratamos en algún momento en el programa, que es Borgen. Esta creo que te la he comentado alguna vez. ¿Cuál era? La de... Es que es increíble. Es de política danesa. Ah. Que es una mujer que, como de los liberales, podríamos decir, y que por un poco arte de Birli Birloque llega a primera ministra de Dinamarca. Y una de las lecturas que yo saqué viendo la serie era prácticamente la despolitización, la desideologización por completo, porque te los pintan como que más o menos todos están de acuerdo con lo mismo. O sea, pueden tener como pequeñas cosas en concreto que sí que pueden discrepar, pero que al final todo es, y lo vehiculan mucho a través de un personaje que es Spin Doctor, que es como, tienes que decir esto, esto llega a este segmento de edad, y es precisamente lo que comentaba Miguel de la burocratización y el he estudiado esto para colocarme profesionalmente y no hacerlo por interés, que yo siempre lo he dicho, yo me metí en historia no porque quisiese dedicarme a algo en concreto, sino porque era lo que yo quería hacer.
Hacerte rico, Edu. Claro. ¿No? Yo si yo hubiese querido ser rico, me hubiese metido a traducción e interpretación. Claro, pero no, yo me metí en la carrera que yo quise hacer, lo que a mí me apasionaba desde que era pequeño y a lo mejor con poca perspectiva profesional, no pensé en lo que me iba a dedicar. Sí que lo pensé, pero no era mi objetivo principal, quiero decir. Yo quise estudiar lo que siempre quise estudiar. Y a partir de ahí veremos qué hacemos. Pero pienso que hay sectores amplios de la juventud que directamente piensan en voy a ganar dinero rápido haciendo esto. O voy a tener un futuro fácil haciendo esto otro. Y creo que eso es un problema. Pero eso es solo una parte, pero luego yo creo que hay otra parte que realmente se cree en las cosas que les van vendiendo como en paquetes ideológicos y tampoco se salen de esos sitios estancos de ideas que no se salen de ahí. Lo que dices tú del Spin Doctor es, en fin, tratan a la gente, a trabajadores, a los votantes como si fuera un mercado, ¿no? Tienen Sí. su segmento de población, pues eso, su público objetivo y van disparando los mensajes políticos, no de manera ideológica, sino de manera como un mercachifle, ¿sabes? Que vais vendiendo política como si fuera un mercado. ¿Cómo ves ese tema? ¿Estás de acuerdo, Miguel? Totalmente, hay especialistas, ¿eh? Yo pienso que ahora que estamos en campaña electoral, los políticos todos tienen entrenadores para ejercitar el discurso, para que lo que tienen que decir en cada momento, para tal. Es decir, la espontaneidad queda completamente liquidada del discurso político, pero ya no en una campaña electoral, sino los vemos cuando salen en las ruedas de prensa, los consejos de ministros, las declaraciones de los políticos, todas están mediatizadas por la política real y por la burocracia real, y no hay. ¿Vosotros habéis oído una declaración de carácter ideológico en algún político en los últimos 10 años? Bueno, en Vox sí, ¿ves? Los de Vox, estos sí que sueltan alguna, pero en general todos son, no sé. Sí, o se llama uno a otro fascista y el otro llama comunista y así, pues, pasa el tiempo. Bueno, pues, Edu, si quieres lo dejamos aquí. Tenemos una de las cosas que quiero... tenemos algunas preguntas en el chat que yo no sé si tú las ves. Yo creo que no. Vale, pues yo las estoy viendo desde la reproducción aquí en YouTube. Vale, pero ¿alguna pregunta de la gente? A ver. Sí. Nos dice el baúl de Alf. Syriza fue la última vez que un partido de izquierdas puso lo económico en el centro. Podemos tiró la toalla entre llegar y lo confió todo al identitarismo minoritario. Bueno, eso nos comenta. Syriza también tira un poco la toalla. A ver, claro. Y vamos a comentar, lo de Syriza fue una cosa verdaderamente trágica, ¿no? Es decir, hacer un referéndum, preguntarle a la gente qué quiere hacer, que salga claramente lo que quiere hacer y luego hacer lo contrario, pues eso demuestra que quien paga manda. Y aquí, obviamente, el gobierno griego de Syriza engañó a la gente haciéndole creer. Igual estaba el autoengañado, ¿no? Pero bueno, ya vimos luego las declaraciones de Varoufakis. Syriza no tenía la menor posibilidad de hacer lo que prometió que haría y así quedó. ¿Y qué le ha pasado ahora? Creo que ha abandonado la política ahora recientemente, ¿no? Después de las elecciones. Bueno, luego Varoufakis, ¿no? Saca otro partido. Sí, bueno, pues, pero vamos. Hay que mantenerse en la cima de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues otro partido. Por cierto, preguntarle a Johnny Illescas por ese partido, porque creo que él tuvo contacto, se metió al principio. Mira, me lo voy a apuntar y se lo vamos a preguntar. Creo, recordar, y no creo que eso haya ido para nada. De hecho, este hombre, Eric Toussaint, ha escrito un libro que lo es publicado en El Topo, reprochando a Varoufakis
que realmente podía haber hecho otras cosas y no quiso hacerlas, ¿no? Al final, el que manda, manda. Yo creo que esa famosa frase que dice que cuando tú alcanzas el poder, no cambias el poder, sino que el poder te cambia a ti, acaba siendo realidad. Bueno, y al final el mensaje que mandaron fue ese, que no se podía hacer nada, y entonces, ¿cuál es la alternativa? O sea, Eso precisamente nos comenta el baúl de Al, de el precedente que marcó fue un aviso a navegantes para Podemos. sí, pero ¿y para ellos mismos? O sea, Claro. ya la sociedad griega bueno, ya no que vota, sino no tiene esperanza. No, pero Podemos lo ha hecho peor que Syriza, porque Syriza intentó crear un movimiento y movió a la gente, etcétera, ¿no? Podemos lo que hizo fue desactivar los círculos. O sea, había un embrión de partido y lo desactivó. Por la razón que fuera, justificado o no, pero lo desactivó. Se quedó sin partido, se quedó una cúpula sin partido. Y ahí, al final ha acabado como ha acabado, ¿no? Bueno, ellos decían en su momento que tenían que tomar muchas decisiones en poco tiempo para presentarse a multitud de elecciones y que eso es lo que decían ellos. No, no, seguro que eso es verdad, seguro, y seguro que no tuvieron la capacidad, ¿eh? No sé si no tuvieron tampoco la voluntad, por lo menos no tuvieron la capacidad de armar un partido. Podemos no existen como partido, los círculos no existen, se desactivaron muy rápidamente. Si se desactivaron fue por algo. Después de estas elecciones, ¿crees que desaparecerá Podemos o qué va a pasar con ellos? ¿Se van a diluir en Sumar? Desaparecer. ¿Volverá Pablo? No lo creo, fíjate. Yo pensé que si se producía la ruptura entre Sumar y Podemos, no sé. Al final se ha producido una ruptura de facto, pero aparentemente no hay ruptura, están en Sumar, ¿no? Pero yo creo que hay un grupo de gente que se va a fosilizar como partido, van a intentar alrededor de Pablo Iglesias y de sus mecanismos de comunicación, porque Pablo Iglesias es una persona muy inteligente, realmente, ¿no? Otra cosa es que yo concuerde con la línea política que ha tomado y las cosas que hace en la práctica, ¿no? Pero él es una persona muy inteligente. Seguro que encontrará una forma de que sobrevivan. Ahora, con relevancia política, lo dudo mucho. Y creo que Sumar, en fin, me sorprendería mucho que el resultado electoral permitiera consolidar a Sumar. Más bien yo creo que va a ayudar a su desintegración. Pero bueno, igual me equivoco y pasa todo lo contrario. Yo, como analista, no me gano la vida, no sé. Miguel, ¿tú votarás estas elecciones o es secreto? Si lo quieres. Es secreto. Es secreto. Es secreto. Pero el asunto es problemático. Ya. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí para no hacer esto que sea muy largo. Hemos hablado de muchas cosas. Yo creo que hasta interesante. Y mira, aquí nos ha dicho, para terminar, aquí nos ha dicho Paul Berlis Valdemar: lástima llegar tan tarde, estoy suscrito al Viejo Topo desde hace años. Muy bien, ¿ves? Gente de bien que tenemos aquí en Gen Rojo que está también suscrita al Viejo Topo. Perfecto. Muchas gracias. Y gracias a vosotros por invitarme a programa. Gracias a ti por acceder a esta entrevista, este rato con nosotros. Ha sido todo un placer. Hasta la vista.